¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Nuevo programa de Tertulianos en la Red que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy es día 3 de diciembre del año 2018 y está dedicado al 40 aniversario de la Constitución Española, que, como saben ustedes, pues se va a celebrar el próximo día 6 de diciembre. Vamos a presentar a los contertulios antes de dar una pincelada previa a lo que va a ser este aniversario del 40 aniversario de la Constitución Española. Vamos a presentar a los contertulios que nos honran con su presencia. Salvador Jiménez es alcalde de Albacete, abogado, amigo de la casa, espero y deseo, y que me da mucha alegría de tenerlo aquí una vez más, Salvador. Igualmente. Bienvenido. Juan Antonio Mata, sindicalista, es funcionario de justicia. Hay mucho aquí, es funcionario de justicia. La edad da para eso. Bueno, Juan Antonio Mata, sindicalista, como digo, y es funcionario de justicia. José María Roncero, presidente de la Unión de Consumidores de España en Albacete, de momento, porque el otro día me dijo usted, como ya es público, que no se va a volver a presentar a las próximas elecciones en la asamblea anual que se va a celebrar en el mes de marzo próximo. Así es. Y ha tenido usted parabienes de todo tipo, felicitándolo. Yo también le he puesto algún mensaje diciéndole que gracias por todo, José María, gracias amigo, por todo, por tanto y tan bueno. Yo agradezco todos los mensajes. Todos los mensajes. Bueno. Rafael López Cabezuelo, que es el cuarto contertulio, ex sindicalista, ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Albacete y, como los otros tres, amigo de la casa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como saben ustedes, ayer domingo, día 2 de diciembre, se celebraron las elecciones al Parlamento de Andalucía. Y la editorial de hoy, en el periódico La Cerca, dice así, y le voy a leer textualmente. Ya saben ustedes que en esta casa no tenemos casi nada, y menos cuarto, pero lo que sí tenemos o intentamos tener es libertad. Libertad para decir lo que creamos conveniente, con respeto y educación, que debemos de decir. Y viene al caso lo que vamos a comentar ahora mismo, que es la editorial de La Cerca, como les digo, en el día de hoy, al respecto de las elecciones en Andalucía. El titular se llama así: los resultados en Andalucía y la clase política constitucional. El titular de las elecciones en Andalucía podría ser, cerca de un 42% de los posibles votantes no ejercen su derecho al mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no acuden los ciudadanos a las urnas? La clase política constitucional debe hacerse mirar y reflexionar muy profundamente sobre estos resultados. Las elecciones en Andalucía han sido toda una sorpresa, dicen algunos. De momento, lo más llamativo, y tienen que hacer pensar a los ciudadanos, no solo a los andaluces, sino al resto de españoles, es la escasa participación, el 58,65%, casi 4 puntos menos que en el año 2015. La irrupción de Vox, entre otras cosas, y luego además la subida de Ciudadanos, que han acabado con la hegemonía del socialismo y de la izquierda en la comunidad andaluza. La baja participación, la menor desde el año 1990, especialmente acusada en feudos socialistas como las provincias de Sevilla o Jaén, o los municipios sevillanos de Alcalá de Guadaira o Dos Hermanas, trastocó las expectativas del PSOE. Un tiempo nuevo se abre en Andalucía, con la novedad de la relevante presencia de un partido de extrema derecha por primera vez en España. Algo que es para reflexionar. Se podrían hacer muchas conjeturas y análisis, pero lo que está claro es que nuestra clase política actual, constitucional, deberían de hacérselo mirar, apelar a sus conciencias y no mirarse tanto el ombligo, realizar un acto de humildad y de reflexión al respecto de por qué la ciudadanía no los ha querido votar prácticamente en la mitad. Estamos hablando de que ha habido un 42% de abstención. De los ciudadanos están hartos de tantas y tantas mentiras, de tantos cantos de sirena, de oír promesas en periodos electorales que nunca se cumplen, de corrupción, de puertas giratorias, de ver cómo dentro de los distintos partidos políticos se producen verdaderos cismas solo por ver quiénes controlan el poder, de mirar por ellos y no por el pueblo llano, que es quien les paga y los mantiene, de ver cómo existe una connivencia entre las grandes corporaciones y multinacionales bancarias, financieras, energéticas, telefónicas, entre otras muchas, y la clase política, entre otras muchas, y la clase política que solo y exclusivamente beneficia a esas empresas a costa y en perjuicio del españolito de a pie. Y claro,
Todo tiene un límite, que nadie ahora se rasgue las vestiduras. La ciudadanía está diciendo basta. Es un aviso del cual la clase política debe hacer una lectura sosegada y afrontarla con humildad y desde luego aprender muy bien la lección. Este país necesita políticos honrados, honestos y serios que miren las necesidades de los ciudadanos de frente y hagan políticas de Estado y no de partido, y que no hagan de la política una carrera profesional muy bien pagada a costa de los ciudadanos que se dejan la piel a diario para llevarse a sus casas unos pocos dineros que apenas les dan para pagar las hipotecas y o alquileres, la luz, el gas, los impuestos, etcétera, etcétera. Por cierto, todas estas partidas sobredimensionadas de acuerdo al poder adquisitivo de la inmensa mayoría de los españoles. Uno de los grandes errores de los partidos políticos es que la ideología de partido, la de cada uno, la intentan llevar también al resto de los ciudadanos de este país, y en política hay que saber gobernar para todos, no solo para los que me votan, me doran la píldora o me dicen lo bueno que soy. Ellos, solo ellos, los políticos actuales, son los culpables de que aparezcan rescoldos del pasado en la democracia española cuando estamos celebrando el 40 aniversario de la Constitución española. Lejos de avanzar en democracia y en política participativa de todos y para todos, lo que estamos haciendo es retroceder en derechos esos que a tantos les costó, a muchos la vida, sangre, sudor y lágrimas. Según el barómetro del CIS del pasado mes de septiembre, a la pregunta ¿cuál es a su juicio el principal problema que existe actualmente en España?, los españoles han situado a la corrupción y el fraude, junto con las políticas en general, los partidos y la política, en el segundo lugar tras el paro en sus problemas. Esto es un hecho, es lo que piensan los españoles. Estos datos no están sacados de una novela de ciencia ficción, es la pura realidad. Y esta realidad ha sido visualizada y puesta en valor este domingo, día 2 de diciembre, dentro de las urnas de las elecciones en Andalucía. Pues a eso, a reflexionar y a trabajar por el pueblo. Vamos a hablar de la Constitución española, pero ¿alguno quiere decir alguna cosa? Salvador Jiménez, al respecto de las elecciones en Andalucía, por emplear unos minutos de lo que ha podido pasar o no. Evidentemente, después de oír el editorial, yo creo que los políticos deben hacer crítica, y yo creo que la izquierda es muy dada a hacer crítica y debe hacerla. Fundamentalmente de ese 42% de abstención, yo creo que hay una gran parte de personas que son de ideologías de izquierdas y habría que oírlas realmente porque lo han hecho. Desde luego la víspera constitucional no es muy alegre, porque evidentemente la Constitución está abierta a todos, tiene las puertas amplias para que entren en política, pero no es muy agradable que se entre en política con descalificaciones desde la extrema derecha a los 40 años, que ha tenido cosas buenas y cosas malas, pero que supone una etapa indiscutible de paz y de avance en este país. Esperemos que démosles un voto de confianza y que entren por los caminos de ser por lo menos tan tolerantes como hemos sido nosotros. Quiero decir esto porque a mí lo que me preocupa ya es que, sin entrar en muchas distinciones, he oído que esta extrema derecha lo que pretende derogar es algo tan significativo como la ley andaluza de malos tratos, O sea, y en algo que yo creo que estaba de acuerdo todo el arco parlamentario, todo el arco constitucional, ellos parece que no están. Lo pongo esto como ejemplo. Gracias, Salvador. Juan Antonio, simplemente una pincelada antes de entrar en materia. Una pincelada en ese sentido. Voy a hacer una pequeña confesión. Yo anoche lo pasé mal. Incluso lloré. Lloré porque vi cómo el sector de los señoritos, y digo de los señoritos, de la derecha andaluza, soy andaluz en ese sentido, son los que van a gobernar y han venido machacando durante mucho tiempo para gobernar Andalucía. Y van a gobernar como lo han hecho siempre, como lo hicieron en Sevilla cuando gobernaron, en sus tiempos, llenando la plaza de toros de trabajadores
de gente humilde, de gente de izquierdas. O como no, lo hicieron en Málaga, como el carnicerito de Málaga se llevó por delante a miles y miles de ciudadanos. Es decir, esos son los que van a gobernar Andalucía. Esos que estuvieron en contra de que hubiera autonomía en Andalucía y se tuviera que votar el día 28 de febrero del año 89, me parece que fue, para que hubiera autonomía y se entrara en el... Entonces, eso a mí me produjo y me sigue produciendo mucho dolor. ¿Por qué ha ocurrido? Por errores. Yo no generalizo, sobre todo a la clase política, Manolo, lo siento. No, yo tampoco. O sea, los políticos, yo lo siento, pero yo no generalizo. Sí, evidentemente siempre hay excepciones. No, son más las excepciones que las estas, bajo mi punto de vista, son más las excepciones. Entonces digo que las razones son muchas. Un pequeño matiz, Juan Antonio, sí, simplemente es que el hecho de que el 42% de los andaluces no hayan acudido a las urnas es que para que se te pongan los pelos de punta. Los pelos de punta. No, a mí se me ponen de que no ha ido el 42% a votar, de que de los que han votado el 11% han votado a aquellos que llenaban la Plaza de Oriente, que ondeaban las banderas y que metían a nuestros padres en la cárcel o los mandaban a la emigración. Y a los abuelos. Y a los abuelos. ¿Qué me vas a contar? Y decir, o que un partido corrupto que ha sido condenado firmemente como el Partido Popular, pues sigue sacando el 20% allí, y ahora vaya a gobernarnos. Es decir, aquel que ha llegado al poder para enriquecerse, los políticos, y ahora vaya a gobernar Andalucía, pues en ese sentido te duele un montón. ¿El por qué? Pues yo creo que por errores grandes de la izquierda, que tendría que mirar. Si por una parte de la izquierda dice esa otra parte de la izquierda es de derecha, y si lo dice una y otra vez, y además contigo no voy a pactar porque eres de derechas. Es decir, pues eso provoca que mucha gente se quede en su casa. Pues eso. Es decir, que hay grandes errores ahí. Otros el conformismo, otros el que han creído que el poder estaba allí y que entonces eran impunes dentro de todo ello. Entonces, yo creo que ahora ya habría que analizar, pero desde luego te digo que para los demócratas y para la gente progresista hoy mal día, sí, en el terreno personal y en el terreno global. Seguro. José María, pero la culpa la tienen los políticos actuales. José María. Políticos no. Por de todos. Es decir, bueno, ya. Sí, pero que los que no dirigen la política en este país no hemos dado lugar a todo esto. Pero bueno. Manuel, sí, yo como ya se han hecho reflexiones importantes. Es que a veces hace falta ser constructivo y realista y afrontar los hechos con humildad, claro, por mucho que nos pese, y nos duela. Bueno, José María. Yo cuando has hecho la pregunta al inicio ¿por de la qué? lectura, ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué los ciudadanos no acuden a las urnas? Y yo, pues así en un dato histórico, desde el año 1990. Salvando las distancias, son las mismas razones por las que muchos vecinos no van a las reuniones de la comunidad de propietarios. Y luego se toman acuerdos, de los que se tienen que arrepentir de no haber estado, porque se toman decisiones que les van a afectar económicamente, socialmente, etcétera, etcétera. ¿Sabe usted lo que decía el gran filósofo Platón? Que uno de los grandes errores de la política es no quererse meter en política porque luego podrá ser gobernado por personas inferiores a ti. Eso es lo que decía Platón hace más de 2000 años. Y para rematar, pues una reflexión también muy sencilla que le hacía, me parece que fue el viernes, cuando hablamos de los derechos de los consumidores. Efectivamente, de que estas decisiones de no ir a las urnas y de los resultados que hay, pues nos pueden hacer como nos ha pasado en los temas de consumo, que en los últimos años pues hemos retrocedido en conquistas que se habían hecho con anterioridad, pues esos 10 o 12 años que hemos vuelto para atrás, de cosas que ya estaban conquistadas, que estaban garantizadas.
por las gestiones que se han venido haciendo por los diferentes partidos políticos hasta aquí, de temas sociales, económicos. Fíjese usted, José María, que una de las cosas que usted me dijo, que usted me dijo el pasado viernes al respecto de eso fue que, entre otras cosas, me dio usted 3 razones, pero que entre otras está grabado públicamente, usted se iba, entre otras 2 cosas más, por la falta de apoyo institucional al respecto de los derechos de los consumidores en los últimos, que no ha tenido, que sí tuvo hace 30 años y que no tiene actualmente ahora. Eso es cierto. Así es. Es tu turno. Si no, es que aquí ha planteado una pregunta que la contestó Gabriel Orriaga en febrero del 2008. En una entrevista del Financial Times preguntan eso, ¿no? Y contesta el Orriaga que su objetivo, entonces era el portavoz del PP, el portavoz de temas de prensa, ¿no? Y sé que el objetivo del PP, con lo que significaba y significa el PP, entonces y ahora, era que los militantes y votantes socialistas, no fueran a votar. Ese era el objetivo, por tanto era abstención. Y es el objetivo que está manejando la derecha desde que pierde las elecciones. O sea, por tanto, no debe escandalizarnos que 40 años después hayan conseguido uno de sus objetivos, que era el que la gente no vaya a votar en Andalucía, en otros sitios, como ocurrió en Cataluña, que también se nos ha olvidado, ¿no? O sea, los dos graneros de votos que tenía el socialismo era Andalucía y Cataluña. Pues Cataluña consiguieron que los socialistas no fueran a votar. Y ahí perdió el gobierno, entonces Rubalcaba perdió las elecciones. Y el otro objetivo era Andalucía, que es, en estas elecciones, pues efectivamente, no solamente han conseguido que la gente no vaya a votar, como tú dices, un 42%, histórico, es una bestialidad. Casi la mitad, ¿no? Casi la mitad, es un disparate. Pues si dejas al 42% en su casa y no a votar, el resultado puede ser que ha sido, ¿no? Que los que representaban al franquismo, el posfranquismo, pues por primera vez hayan sacado un resultado medio decente, ¿no? Pero lo llevan intentando 40 años, o sea que... Pues fíjate, Rafa, en el año 2015 solamente sacaron un 0,5, un 0,7%. Claro. En el 2015 sacaron. Claro. Pero seguro que la participación fue un 70%, un 80%. Pero ahora hay... No, fue 5 puntos más. Pero bueno, pero ahora el tema es que no haya salido ese tema a la luz antes, o por lo menos en las encuestas, es decir, no haya salido. Primero hay una corriente en el conjunto del mundo, es decir, la extrema derecha gobierna Estados Unidos, orquestra. Claro. Y ha ganado democráticamente. Italia gobierna la extrema derecha, nacionalista de extrema derecha. Turquía, en Austria se estuvo a punto. En Turquía estuve hace 4 días y hace 9 años. En Brasil gobierna la extrema derecha. Claro. En Francia se tuvieron que poner de acuerdo todas las fuerzas un poco de derechas, de centro y de izquierda, para impedir que Le Pen se hiciera con el poder. Entonces, había un conjunto de ese es un hecho. Luego hay otro hecho que se ha alimentado, y se ha alimentado bien también, y desde varios sectores, es decir, el proceso, lo que ha hecho el independentismo catalán, ha sido crear... hacer salir a la gente de la Plaza de Oriente, que estaban difuminados, los ha hecho salir. Y otros sabían que que sacarlos, es decir, que les venía bien el proceso, que les venía mal en Cataluña, pero les venía bien en el resto del país. Y lo han alimentado, y estoy refiriendo al Partido Popular. Lo que hay detrás, han alimentado todo. Yo, Manolo, por eso ello. Lo de los políticos tenemos que ser muy autocríticos. Yo creo que sí, es simplemente por ser constructivos, pero por ser humildes, no por otra cosa. Pero al decir los políticos queda la imagen. Pero sin errar en el análisis. No me ha gustado nunca generalizar. Me ha gustado, es decir, que más bien personalizar en el sentido de decir que el que roba no son todos los políticos. El que roba es fulanico, menganico y sultanico. Sí, entonces está claro. El que utiliza el poder para esto es fulanico, menganico y el que provoca las crisis. No, porque además es que es decir, porque si no,
da la detrás de esto no están los políticos. Eso es un tema. Están más los banqueros, están los. Claro, es que si no tomamos el dedo. Aquí se habla en la editorial se habla incluso de la, porque esto es un hecho, vamos, es que yo no sé, de la connivencia actual que hay entre la clase política, repito, y las grandes instituciones bancarias y financieras. Claro, esa es la o sea, la culpa de que, pero perdona un momento, Juan Antonio, la culpa de que, por ejemplo, el recibo de la luz sea de los más caros de Europa, ¿quién la tiene? Pero yo pregunto, ¿quién la tiene? No evidentemente todos los políticos. Pero Manuel, en lugar de connivencia hablemos de sometimiento. Aquí ha habido bueno, vale, pues sometimiento. Vale, en este aspecto concreto. Se ha sometido parte del poder, vale, en esto, el otro. Pero luego están los políticos que están en los ayuntamientos. Pongo un ejemplo, Mata. En la Diputación. Estamos hablando siempre de quién dirige, de quién manda, de quién tiene el poder, que duda cabe. El alcalde, con todo mi respeto, de Jorquera no tiene ninguna culpa. Pero eso es obvio, obvio. Es decir, hablamos de la gente ahora mismo. Mira, una de las reflexiones la hacía yo esta mañana con un amigo. Aquí el que gobierna lo hace siempre bien. Y el que quiere gobernar, leña al mono de decir, esto es un desastre, esto es el caos, esto es terrorífico. Es decir, tanta diferencia lleva, por ejemplo, el 42% de abstención. Es decir, de presentar uno que todo lo hace bien, o esto, y el otro de que todo está mal, de que vivimos en... Es decir, crear ese clima, así, sin matices, pues te lleva a una situación muy delicada y que creo que tiene que ver con esa degradación de la política en la que un sector importante de la partes que han estado en las estructuras máximas de poder tienen que ver. Es decir, en el momento que se instala en la corrupción... Cuando yo... Un segundito solamente. Es que esto... vamos a ver. Sí, yo es que intento ser humilde en todo lo que digo. Vamos a ver. El barómetro del CIS de hace 4 días no creo que esté equivocado. Repito otra vez. La pregunta principal. ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? Y los españoles han situado a la corrupción y el fraude, pero textualmente, la corrupción y el fraude, junto con, leo textualmente, las políticas en general, los partidos y la política, en el segundo lugar tras el paro. De eso hace 4 días, que no lo estoy diciendo yo. En porcentaje, en el caso de ese, del 18%. Que sí. Del CIS. Sí, es decir, del 18%, Manuel, y eso para que también... Por acción o omisión... Sí, pero es que el paro se sitúa, por ejemplo, en un 30%, en el 18%... el paro se sitúa en el 70%. Y el resto ya a años luz. Es decir, en todo caso, ese es el segundo problema que le ocupa a los españoles, que no lo digo yo, que lo dice el barómetro del CIS. Otra cosa que digamos que está mal, podríamos terminar. Por acción u omisión, la culpa es de los políticos, que no han sabido gestionar el tema. Pero lógicamente los políticos que dirigen, qué duda cabe. Pero que detrás de eso, y es donde está la raíz del problema, detrás de eso hay pues un dirigismo, como hay en otros países de Europa, y aquí además agravado con lo que decía el otro día Iñaki Gabilondo, aquí agravado porque hay una serie de gamberros que han encanallado la política y encima han producido, aparte de la corrupción, han producido una situación de crispación que es inaguantable, ¿no? Y la gente acaba por cansarse de iros a mierda, ¿no? Pues claro, ¿por qué? La corrupción que tú comentas ahora mismo. ¿Y por qué se consiente en los partidos políticos que haya corruptos? Vamos a ver, ¿y por qué una sociedad consiente que haya delincuentes? Bueno, pues vamos a ver. Hay sectores... el conjunto de la sociedad que hay una parte que transgrede la ley. El tema es si hay sistemas para evitarlo, para intentar reducirlo, y sistemas para controlar y pillar al que había. Por ejemplo, cuando hablamos todo el sistema de justicia, por ejemplo, eso antes de ayer en una comida, pues salió el tema, es decir, que no se nos olvide que aquí se ha condenado al yerno del rey. Aquí se ha condenado a Matas. Aquí se ha condenado a es decir, que está el rato en la cárcel, es decir, que también eso hace 10 o 15 años en este país era impensable. Y hoy hay más de 50 políticos en la cárcel. Poco me parece. A mí me siguen pareciendo poquísimos. Me parece muy poco. Para lo que ha ocurrido. Para lo que ha ocurrido, sí, pero digo que en ese sentido se ha avanzado.
Bueno, el problema, el desprestigiar la política, que hay motivos para desprestigiarla, Claro. pero tiene un efecto adverso o tiene una consecuencia mala, que es que los mejores no vayan a la política. Claro. Salvador, una cosa, vamos a hablar ya, vamos a meternos y prácticamente, pero y seguimos y continuamos. Pero que le quería hacer a Salvador, porque él me consta que vivió aquellos años de una manera muy, muy especial, cuando tuvieron lugar aquellos años, una vez que muere el dictador, empezamos a formar parte de esta democracia, de podernos meter en Europa, que pasó por la aprobación de la Ley para la Reforma Política el día 15 de diciembre de 1976 y las primeras elecciones democráticas que tuvieron lugar el día 15 de junio de 1977, donde más de 23 millones de españoles fueron llamados a votar en las urnas. El día 13 de julio de 1977 se realizó la sesión constitutiva del Senado. Tras ello, se abrió un proceso constituyente que duró 18 meses y que se dividió en dos grandes periodos: la realización del anteproyecto de la Constitución y el debate parlamentario del mismo en el Congreso y en el Senado. Tras diversos acuerdos, no exentos de polémicas y desavenencias, muchas más de las que muchos puedan llegar a pensar, definitivamente el día 6 de diciembre del año 1978 la Constitución española era sometida a referéndum por el pueblo español, que votó la misma de manera mayoritaria. Tras ello, el día 29 de diciembre de 1978, la flamante Constitución española entró en vigor. Antes de ver un pequeño vídeo, yo le quiero preguntar a Salvador. ¿Usted se imagina, Salvador, si todo este preámbulo que yo he hecho y lo que ustedes van a hablar a partir de ahora al respecto de si esa Constitución fue la que podía haber sido o pudo haber sido otra, si tuviéramos que hacer hoy con los políticos que tenemos hoy en día esta Constitución o otra cosa parecida de tal importancia, ¿hubiera sido posible? Yo creo que no. No, claro que no. Yo creo que no, porque realmente la Constitución... Hoy yo creo que estamos en una fase muy española, lo que estamos en el momento actual, muy española, pero muy decimonónica, que es que pasaron 6 o 7 constituciones que se aprobaban por mayoría, la mayoría que se conseguía y se aprobaban, pero eran solo de una mitad de los españoles. Yo creo que la Constitución del 78, la gran cualidad es que es la única Constitución, ni la mítica Pepa de 1812, es la única Constitución, la del 78, en que se hace por unanimidad y está abarcando a todo el espectro social español. O sea, esa es su gran virtud. Por eso yo creo que la Constitución, lo voy a decir ya, lo voy a anticipar, la Constitución hay que reformarla, ha pasado el tiempo y tiene una serie, podemos luego si quieres hablar de puntos a reformar, pero el problema es que yo veo que conseguir consensos para conseguir con una Constitución de todos ahora es más difícil. Vamos a ver un pequeño vídeo, resumen, para luego ya empezar a ir analizando determinados temas de cómo, visualmente, de cómo surge todo este tema de la Constitución con algunas imágenes. La Constitución Española de 1978, que este año celebra su 40 aniversario, ha hecho posible sobre los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político el periodo más largo de convivencia democrática de nuestra historia. El proceso por el que el pueblo español se dota de una Constitución transcurre a través de diversas etapas a lo largo de los años 1977 y 1978. La Constitución comienza a gestarse con la aprobación de la Ley para la Reforma Política. El 15 de diciembre de 1976, la ley fue refrendada con un 94% de votos a favor. Su artículo 3 otorga al Gobierno o al Congreso de los Diputados, elegido por sufragio universal, la iniciativa de reforma constitucional. Seis meses más tarde, el 15 de junio de 1977, más de 23 millones de españoles están llamados a las urnas.
Por primera vez en 4 décadas, el pueblo español vota a sus representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Los resultados fortalecen nuestra incipiente democracia y permiten constituir unas cámaras en las que diputados y senadores redactarán y aprobarán por consenso la Constitución española de 1978. La elaboración y aprobación de la Constitución comprende 2 grandes periodos: la redacción de un anteproyecto de Constitución por parte de la Ponencia Constitucional y su debate parlamentario en el Congreso de los Diputados y el Senado. El 6 de diciembre de 1978 se celebra el referéndum constitucional y el 29 la Constitución entra en vigor. Le decía a Salvador Jiménez que si hoy hubiera sido posible conseguir todo lo que se consiguió en ese año, entre el 1977 y el 1978, especialmente hasta el día 6 de diciembre, que por referéndum del pueblo español se aprueba la Constitución, y luego el día 21 de diciembre del año 1978, que definitivamente entra en vigor. Él me decía que no hubiera sido posible. Los pactos Salvador, digo Salvador porque me consta que es un hombre que vivió intensamente, además como jurista aquella época, los pactos que en aquel momento se consiguieron, los pactos de Estado que se consiguieron en aquel momento, hoy en día no es posible llegar a conseguirlos. Es decir, porque yo, salvo que mi conocimiento de la realidad social sea muy distinto, creo que yo no sé cuántos años llevamos sin hacer ningún pacto de Estado. No sé, pero seguramente usted, que sabe mucho más que yo, me lo va a contar. No, la dificultad habría que empezar porque las circunstancias no eran las mismas. Sin duda, sin duda. En el 78 mucho menos. Lo teníamos detrás, lo que teníamos, y los que todos éramos jóvenes, y sabíamos de dónde salíamos. Los estados anímicos. Y entonces prácticamente muy poquitos ciudadanos querían volver atrás, muy poquitos. Hoy en día no digo que haya ciudadanos que no quieran volver atrás, no digo eso. Lo que quiero decir que hoy, después de 40 años de libertades, de defectos en el funcionamiento político, etcétera, etcétera, pero de un país que ha consolidado una democracia, pues ese valor de dónde venimos ya no está. Cada uno quiere campar un poco por sus respetos. Creo que las circunstancias no son las mismas. Y realmente falta los pactos, falta acercamientos, falta debate entre las diversas opciones. Cuando se hace, es que decir que se va a discutir, he dicho yo que quizá no se conseguiría, pero lo primero que hay que decir es que para intentarlo siempre estamos a tiempo. Es decir, no hay que pensar que ya tenemos el consenso, hay que pensar que hay que sentarse para intentar poco a poco ir consiguiendo un consenso. Tenemos dificultades añadidas que entonces no estaban, y que en todo se nos viene a la cabeza, que es el título 8º de la Constitución y la situación en estos momentos de Cataluña, donde, lógicamente, habría que sentar también a los catalanes. Lógicamente. Todas las circunstancias dificultan ahora, más que antes, el consenso. Pero yo creo que deberían empezar a recorrerse caminos hacia esa modificación. Más que nada porque no pase lo que ha pasado en Andalucía, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, pero es que lo que decís, primero hay que situarnos en ese momento, ¿no? Y en nuestros estados anímicos de unos y de otros. O sea, de la izquierda por unas razones y de la derecha por otras que estaban afligidos, habían perdido a sus líderes, habían perdido pues sus referentes, y no tenía otros. Porque ni siquiera Fraga, que era el líder, después fue aceptado por la mayoría de la derecha. Es decir, y bueno, era totalmente. Pero es que después, en el tiempo, se han ido produciendo situaciones que han cambiado radicalmente eso que llaman, también han elevado a las alturas los pactos constitucionales,
No, los pactos constitucionales o los pactos de la Constitución fueron pues acuerdos en los que algunos cedimos... El pacto de la Moncloa, ¿te refieres? Todos. Todos. En los de la Moncloa, por ejemplo, cedimos muchísimo salario, mucho. Había una inflación entonces del 27% y se negociaba sobre convenios pasados. Sí. Y a partir de entonces, al año siguiente era el 26, 43%. Sí. Bueno, pues se negoció en lugar del 27 que ya se había perdido, el 21 o 22 del año siguiente. Sí. Por lo tanto, fíjate, de golpe. Y por tanto, desde el punto de vista salarial, habíamos perdido mucho. Desde el punto de vista social también, después se recuperó contra todos los trabajadores, etcétera. Pero todos perdimos y sobre todo los que más perdimos fuimos pues la izquierda, ¿no? Pero es que después hubo para mí la mayor ruptura que ha habido de los pactos constitucionales se pusieron en el 2003. Cuando había que echar a Felipe González, vaya señor González, hay que recordar lo que supuso. O sea, es que vivimos unos años de crispación y de encaramento de la vida política que era insoportable. O sea, en mi casa, mi mujer me acuerdo que decía que pierda ya, que se vaya, que dimita a Felipe González, por insoportable. Entonces, a partir de ahí se empieza a inaugurar eso que después han llamado pues la crispación y el váyase, ¿no? El váyase González, váyase Zapatero y váyase Pedro Sánchez, que hace un golpe de Estado. Claro, digo usted, si jugamos a la Constitución, jugamos a la Constitución. Y si no jugamos, no jugamos, porque si Pedro Sánchez está como consecuencia de un golpe de Estado, entonces, ¿de qué Constitución estamos hablando? Quiero decir que las cosas no son ocurren de la noche a la mañana, han ocurrido pues porque esta gente ha ido aplicando una lógica que no es la lógica constitucional ni la que se acordó entre todos, ¿no? O supuestamente entre todos, que ya digo, no todos estábamos de acuerdo, ni todos fuimos a votar alegremente la Constitución, porque había muchas cosas que te dejabas en el tintero y me imagino que la derecha también, claro. Porque por lo que decía Salvador y por lo que tú estás comentando, Juan Antonio y José María, os doy la palabra si queréis, quizás pueda existir ahora mismo cierta desafectación, cierto desinterés por la política parlamentaria de base, por consensuar criterios, por hablar, por razonar, por construir, por hacer, como digo, esas políticas de Estado que en aquel momento, aunque fuera otro momento totalmente distinto, pero sí ocurrían y ahora ya no están ocurriendo, quizás porque demos ya todo hecho. Podemos llegar a pensar incluso que ya tenemos ya a nivel parlamentario, a nivel democrático, todo construido, porque estamos viendo que no, enseguida florecen esos brotes que algunos dicen que son nuevos, pero los brotes estos de los rescoldos franquistas han estado siempre ahí, no creo que hayan salido de una piedra. Tú lo decías antes, Rafa, antes de entrar a esta tertulia, eso ha estado siempre ahí, y de pronto van y lo votan 500.000 personas, 500.000. José María, Juan Antonio. Vamos a ver. Digo, primero voy a hacer una afirmación, para que no haya ningún nivel de duda. Soy de la generación del 78. Digo, para que, como había sectores ahora mismo... El régimen. Del régimen del 78. Es decir, como había quien ha denostado a aquella clase política que logró, por una parte, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha negociación, con mucha complejidad, pues hacer que sangre, sudor y lágrimas, decía yo. Que la dictadura terminara, aquello que todo estaba atado y bien atado, pues al final no terminó atado, y apareciera un proceso constituyente y un proceso de libertades globalmente, pues se hizo, no sé si todo lo bien que se tenía que haber hecho, pero en todo caso se hizo lo que entre mucha gente entendimos que era lo posible para hacer que eso posible se convirtiera en algo transformador. Y creo que ese mérito no se debe de denostar, no se debe de despreciar. Quizás hoy analizando, pues a lo mejor, pues sí, hubo el enfrentamiento entre la Junta Democrática y la Platajunta, entre la no sé qué y la no sé cuánto. Si se pudo hacer el proceso de convulsión, es decir, de ruptura o reforma. Es decir, claro, todo eso, el que no estaba
Sí, esto, pero claro, seguro, ¿no? Vivimos gente en situaciones bastante complejas. Y yo creo que en ese sentido, lo que sí se logró fue que la inmensa mayoría, la práctica totalidad, no la totalidad completa, de todo, la práctica totalidad de la clase política y de las formaciones políticas que se van creando, pues lleguen a un convencimiento de que por encima de todo había que anteponer el hacer que llegara a la libertad, terminar con la dictadura, y entonces eso permitió el consenso. El mayor éxito. Ahora me dice, ¿eso hoy es posible? Pues muy difícil. Es decir, hablaba antes de los pactos de la Moncloa, fueron duros y fue difícil de tragar. Yo me tocó vivir una reunión que estaba de secretarios de organización de comisiones obreras de todo el país, y a las 2 de la tarde recibimos el anuncio de los pactos, de que a las 4 de la tarde se convocaba una rueda de prensa para anunciar los pactos de la Moncloa y donde nos afectaban los sindicatos. Y nosotros aquí, y con nosotros han dicho algo, han contado, no. E incluso hubo diferencia entre UGT y comisiones, claro, a la hora de interpretar los pactos. Es decir, yo creo que me preguntaba, ¿es posible ese nivel de pactos ahora mismo? Yo lo veo muy, muy, muy difícil, porque aquí se está mirando más al regate corto, se está mirando más a mi situación política, a las encuestas, a esto o lo otro, que decir, bueno, vamos a ver, aquí hay que reformar la Constitución. Es decir, ya entrar en ese... Hay que reformarla. Ya entramos en esto. Sí. Y eso supone que tendría que haber un acuerdo amplísimo. Si queremos que ese nivel de desafección política que está habiendo empiece a reducirse, uno de los pasos previos es que el conjunto de las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en decir, vamos a reformar la Constitución en 6 o 8 puntos imprescindibles. Sí, vamos a ir dándole paso a José María, que también comenta alguna cosa, lo que quiera. Sí. Bueno, yo lo que veo... Tú también has vivido todo eso. De la Constitución, evidentemente, yo creo que se hizo en aquel tiempo pues lo que se pudo hacer. Creo que se pecó de ser demasiado blandos, y que se debería de haber avanzado más, pero de alguna manera salvó los muebles en aquel momento de hacer coincidir a distintos sectores, unos más reaccionarios que otros, pero también había otros que estaban con cierto temor por lo que pudiese ocurrir con el cambio, y les vino muy bien esa blandura para afianzarse, seguir afianzándose, y seguir cambiando un poco para que todo siguiese igual, porque yo, bueno, en algún otro momento lo diré, yo me parece que la Constitución, que recoge muchísimos aspectos de la vida social, creo que es la norma también más incumplida de todas las que nos podamos imaginar. Salvador Jiménez ya explicó alguna vez al respecto de determinadas cuestiones. Yo es que creo que por delante y por detrás de la Constitución, que es necesario realmente introducir algunas modificaciones, yo creo que los 2 o 3 próximos años lo que tenemos que plantearnos es que venimos de un hoyo de la crisis económica que ha hecho muchísimo daño a unos determinados españoles, que han quedado machacados en el paro, han quedado machacados en todo, y que ahora ha venido, dicen que ya ha mejorado la situación económica, pero que realmente no lo están notando. Yo creo que los 2 o 3 próximos años o 4 tienen que tener una profunda decisión, una profunda legislación constitucional e infraconstitucional, social, porque si no se nos va de las manos la mínima igualdad que el camino que tenemos recorrido. Hemos retrocedido en estos últimos 4 o 6 años de la crisis, 8 años, en el concepto de igualdad muchísimo en este país, y no nos estamos dando cuenta que hay una clase social que no está participando de estos conceptos de libertad, de igualdad, de educación, de democracia, que creíamos que lo tenemos conseguido. Yo creo que ese es el elemento esencial del pacto, y el que deben entrar todos. Sí.
Yo, continuando, por ejemplo, claro, sí, es que queda muy bonito decir todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Todos los mayores de 65 años tienen que tener una pensión actualizada, tal y tal. Hablando del artículo 50 de la Constitución. El 51 de los derechos del consumidor, que hemos hablado ya en otros programas y por tanto no me voy a reiterar. Pero es que puede ser constitucional que se desahucie a gente porque gana 400 euros al mes y no puede pagar la vivienda. ¿Cómo no se contrapone ese derecho constitucional del derecho a una vivienda digna con el desahucio abusivo por entidades de crédito? Hoy, por lo que está diciendo José María Roncero, hoy para vergüenza nacional, digo bien, para vergüenza nacional, hemos sido portada no solamente de los telediarios informativos nacionales, sino también del resto del mundo. Yo ya, bueno, hoy es, repito, hoy es día 3 de diciembre, ya cuando me fui de casa no pude ver, y ahora estoy haciendo este programa, no sé lo que habrá pasado al final. Pero la noticia hoy era y es, de momento, que iban a echar de su casa a una anciana con 99 años, porque al final no sé qué es lo que ha pasado, con el nieto, con el hijo, no sé qué, el caso es que la echaban de su vivienda, de su casa. Cientos de periodistas, por supuesto cadenas de televisión, la policía, no recuerdo en qué sitio ha sido, hoy en España. Desde luego, si con todo lo que ustedes puedan llegar o no a pensar, si la imagen de este país, que es lo que ha calado en las televisiones nacionales e internacionales, es lo que hoy se ha proyectado, de que en todo caso seguramente a esa persona, con 99 años, había una comisión que se ha metido dentro de la casa de esa señora y no sé, repito, no sé, cuando yo me fui, estaban todavía dentro de la casa determinando entre, me imagino que los bancos, los jueces o tal, qué se hacía con esa señora con 99 años que iba a perder su casa, por Dios bendito. ¿Cómo podemos dar lugar a eso? ¿Cómo puede ser eso una noticia de alcance nacional? Por lo que dice Salvador en cuanto a las desigualdades. ¿Cómo hemos llegado a plantear que eso sea una noticia de alcance internacional? Y tanta celebración. Y eso, pero vuelvo a preguntar, ¿y de eso quién tiene la culpa, señor Mata? ¿Cómo que? ¿Que quién tiene la culpa, digo? En este caso el nieto. No, pero ¿quién tiene la culpa? En este caso de aquí el sistema. Sí, el sistema. Pero el sistema, pero con nombres y apellidos. No, sí, con nombres y apellidos. Pero yo me pregunto, bueno, pues perfecto, por lo menos ya vamos entrando. ¿Y por qué no se hace valer el derecho constitucional? Salvador, yo es que estas cosas, yo las injusticias las llevo muy bien. Vamos a ver, tú estás contando eso, pero esta mañana... Perdona, yo estoy contando lo que ha ocurrido hace tres horas. No, pero te digo, esta mañana, en una pedanía de Ellín, Iso, se ha desahuciado a una mujer con un hijo con un 50% de discapacidad y además el provocador de desahucio era el marido o el exmarido, no sé qué. Y eso ha ocurrido esta mañana. Es decir, el que esa situación, el que esta sociedad permanezca, es decir, vea estas cosas y no se revele, me parece terrible. Bueno, he dicho esto al hilo de lo que decía Salvador Jiménez. Pero sí, yo lo que digo es que estamos modificando la Constitución. Mira, no podemos poner de acuerdo, claro, que la Constitución no van a modificarse un artículo, pero como sale siempre, yo tengo especial sensibilidad a eso, el artículo 47 de la Constitución debe pasar debe ser pasar a convertirse en un derecho fundamental, donde lo exijas al juez. Exacto. Ahora es un canto al sol, todos tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada, pero no está desarrollado. Si no tengo nivel económico, yo tengo derecho a que me den una alternativa habitacional, y si no me la da la administración, me la da el señor juez. Mira si ese precepto, que es pasarlo de un capítulo a otro, es sencillo y convertirlo en un derecho fundamental. Ese derecho fundamental, no sé, le pregunto a usted, Salvador, ¿existe en el País Vasco? Sí. No, por ley sí. Por ley, no, por ley infraconstitucional, sí. En el País Vasco ahora mismo, un señor no le dan una vivienda, no tiene poder económico y le entrega y puede acudir al juez a que obligue al gobierno vasco que le entregue. Pero ya es por ley. Por ley infraconstitucional. Que pasemos a la Constitución. ¿Qué apartados, qué artículos consideran ustedes modificables, reformables en la Constitución? Antes de que se nos vaya el tiempo. Yo empezaría por uno. Y es el del Senado. Ya que hablamos de esto. Claro. Yo empezaría por ese.
Sí, o el Senado se convierte en una Cámara Territorial exclusivamente Pues de eso. discusión, o que desaparezca. Así de claro. Es decir, ese sería. Luego, el pasar a convertir derechos volátiles que están en la Constitución Sí, los a derechos principios fundamentales. sociales, Derechos sociales. Es decir, cuando se habla de un trabajo digno, todo tiene un trabajo digno, un trabajo a tiempo parcial cobrando 600 euros es un trabajo digno. No. Pero cobre. Bueno, al tiempo parcial, bueno, sí. Sí, el que los cobre. Sí. Es decir, eso es un trabajo digno. No es un trabajo. Consiguientemente, es decir, si se habla de digno, eso tiene que pasar un derecho fundamental. Y el trabajo tiene que ser digno. Es lo más Y digno tiene que ser incumplido un trabajo con su jornada y que permita al ciudadano vivir. Es decir, en los derechos sociales. Es Incremento de las decir, pensiones. de las pensiones. Conforme al coste de la vida o cualquier otro parámetro de progreso. Eso debería estar reflejado en la Debería estar Constitución. Que ya Claro. se ha El otro día reflejado. tuve la pero no ocasión de como- entrevistar a la claro. secretaria de Estado de Empleo y lo comentó. Ella dice, evidentemente ahora mismo es la máxima persona con mayor capacidad y fuerza para poder decir, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas. Ella está, y el Ministerio de Trabajo, Migración Social y Seguridad Social, está por blindar las pensiones en la Claro, ese Constitución. problema es que por en blindarlas la dentro de la Constitución están Constitución. enunciados los bien derechos, más, no están blindados. El sábado pasado se celebraba en Albacete el 30 aniversario de la constitución del Consejo de Servicios Sociales en nuestra provincia, donde el tema fundamental de ese consejo ha sido el de la ayuda a domicilio. Ese debía de ser, claro, y allí se recordaba, y alguien lo recordó, muy cercano, que cuando llegó Cospedal redujo al 50%. Redujo al 50% la cantidad que se destinaba a eso, con lo cual se redujeron las horas de atención al 50%. Es decir, eso debía de estar blindado en la Constitución. ¿Qué otro? Es que Eso es debía de bastante estar blindado y no blindado. Salario que vital. Salario vital. Pero, debía de estar. pero que enunciado sí que está en el artículo 50, Claro, lo de las claro. pensiones, revalorizadas y Sí, pero aparte... lo que dice Salvador, pero como no está Claro, como claro, reconocido no como está derecho reconocido como fundamental, derecho fundamental. Por eso te digo que son unos ella, principios... yo cuando vino la otra vez ya lo muy explico y me bonitos. quedó Es claro. que pasarlo al capítulo que, vamos a ver, para que un derecho sea Exigi- eficaz, exigible. tiene que ser si la administración no lo cumple, tiene que ser exigible ante el juez. Y entonces esos derechos donde están en los principios de la política social y económica no son directamente ejercitables ante el juez, sino que lo único es que obliga a los poderes públicos a que legislen sobre ello. Claro, pero si no se legisla no pasa nada. Y los términos que le quitan poco Claro. dicen. Para tener un Una cosa derecho, bonita, para tener nada un más, derecho nada es más. necesario que si no me lo das vaya al juez y el juez me lo dé. Y todo lo demás son cantos de sirena Claro. que son muy bonitos, pero ya es confiar mucho en que seamos todos muy buenos. Entonces, Salvador, permítame usted, vale, voy a hacer un poco una pregunta de abogado del diablo. ¿Para qué sirve realmente la Constitución si realmente son estos cantos de sirena y no hay ningún derecho fundamental o no? No, sé. no, sí, Hablo, no, 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 hablo, no, hablo, no, hablo, que no, sean- momento, que momento, sean- momento, matizo, que sean matizo. similares del 14 al 30. Eso. Eso sí que son exigibles. Derecho a la vivienda, El derecho a la vivienda, ¿qué pasa ahí? derecho al trabajo, Derecho al por trabajo. ejemplo. Bueno, pero es que son fundamentales esos dos, por ejemplo. El derecho a la pensión y a la revalorización de la... Y nos parecen de la pensión. poco importantes ya esos derechos que pasen No, como por derechos eso digo- fundamentales. Sí, Por eso yo esos planteaba derechos yo creo que los que hay que que meter si- en la El Constitución. problema es que que si para hacerlo queremos- eso hay que tener mayorías absolutas, que ahora está prohibido por lo visto. Sí. Hay que dar otra. Tenemos que aclararnos si queremos una cosa u otra. Pero hay que buscar Porque ahora la mayoría consensos. absoluta no las quiere nadie. Pero- Y si mayoría absoluta estas cosas Pero no se hay pueden que hacer. buscar consensos para eso. Claro, Vamos a pero- ver, el 47. El nivel de mezquindad el que hay ahora mismo, 47, cualquiera. que estamos hablando de la vivienda. Sí, hemos sí, la hablado, vivienda, si hablamos del salario vital, hablamos De la esos pensión, sí. temas que tendríamos que. Esos preceptos, que es muy difícil discutirlos, vamos a sentarnos y vamos a negociarlos. ¿Sí? Va a estar más difícil el título octavo. Pero el título octavo también, el tema regional también habrá que meterle mano. Quizá ese será el último por el más difícil. Pero sentémonos a negociar. El 47. El 47 es que hay gente que puede decir en contra de eso, que toda persona tiene derecho a una vivienda y que no puede ser desahuciada porque no tenga dinero. pero, Salvador, ese problema ¿Quién es que- está dispuesto a decirlo? El político que está dispuesto a decirlo públicamente, Salvador, que sale que lo diga. Salvador, si el problema es que ahora, primero, está prohibido tener mayorías absolutas porque está muy feo. Bueno, ya, Eso está muy feo. sí. ¿Y si negocias en un traidor? Con lo cual, ¿en Ese- qué quedamos aquí? ese- es el problema que tenemos ahora Yo se mismo. lo he dejado ahora que Es tú decir, planteabas el tema de pactos. claro, sí. Tú planteabas el tema de Mayoría pactos absoluta no. ahora mismo. Es decir, Y negocio traidor. aquí se ha ido
con toda la razón, o esto, contra el bipartidismo. Claro. Y ahora ya hay 4, veremos Muchos, si 5, consolidados más los nacionalismos. Más los nacionalismos. Eso obliga a una política de pactos. Pero si alguien ha oído la campaña Andalucía, yo oía a la Teresa Rodríguez decir, con los socialistas nunca, el otro se iba al notario, y yo con los otros tampoco, es decir, si iba al notario decir, a reconocer ese notario. Eso habría que decirle, mire, usted no lo votó. Es decir, usted ya tiene esa actitud, no lo votó. Claro, si queremos... Claro, están ustedes dándome la razón de lo primero que he leído, pero bueno. Sí. Es que le ha quitado Salvador afirma, me están ustedes dando la razón de lo que he leído. Pero que nadie le ha quitado la razón. No tengo que echar un matiz. Yo creo que habría que poner sobre la mesa una serie de conceptos que los cuales constitucionales, los cuales se entrase a negociar sobre ellos, o si no se supiese claramente quién no quiere negociar. Claro. Que se supiese claramente. Se denunciara. Y los medios de comunicación. ¿En qué proyectos estamos conformes? Porque aquí. 3, 4. Venga, vamos a ponerlo. Los medios de comunicación tienen una función extraordinaria. Sí. Que son los que. No la acercan, lógicamente. Pero a nivel nacional. O sea, es que es cojonudo, macho. O sea, hay ahora mismo 4 periódicos que son 4 grupos más o menos. Cuando hablamos de la libertad, yo ahí. De prensa, televisión, radio. 4 grupos. Que ha retrocedido, claro. Y 3 de esos 4 grupos pues se dedican a esto que estamos hablando, a crear tensión, a llamar traidor al que negocia, a descalificar. Joder. Y el otro está a ver qué pasa, esperando el tercer grupo. Claro, así es muy difícil avanzar. Por tanto, por eso no es solamente los políticos, decía yo, no. Los políticos, claro, por acción o omisión, pero los que están detrás. El sistema también, aludía al sistema en general. Claro. ¿Qué querías comentar, Juan? No, una pregunta que tú hacías al principio. Hoy, con los políticos que tenemos, ¿sería posible llegar al acuerdo? No. Yo radicalmente te digo que no. Ahora mismo yo creo que faltan políticos de talla, carismático, gente que sea capaz de arrastrar y de sentar criterios razonables y demás, pero si los vemos, lo que estaba comentando ahora mismo Rafa, si no es posible mantener un diálogo entre ellos, si se prohíben hablar o llegar a negociar nada, ¿cómo van a llegar a esos acuerdos tan fundamentales que estaba planteando Salvador hace un momento, para que pasen al artículo 47, pues aquí, que son principios? Aquí lo dejamos. Y lo estamos viendo. Lamentablemente lo tenemos que dejar. La mediocridad es tremenda. Esta es la pura realidad de este país. Eso cambia la mayoría de los partidos. Resulta que Pedro Sánchez era un traidor cuando apoyaba el 155. Claro. Y ahora es al revés. Salvador Jiménez. Ahora porque negocia. Ahora es al revés, un auténtico placer tenerlo aquí con nosotros. Igualmente. José María Roncero, presidente de la Unión de Consumidores en Albacete. Juan Antonio Mata, sindicalista, funcionario de justicia. Y Rafael López Cabezuelo, ex sindicalista, ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Albacete. Y de asuntos taurinos. Yo creo que ha sido bastante gratificante esta tertulia. Creo que la gente que la vaya a ver va a sacar muchas conclusiones, pero sobre todo entiendo que, de verdad, lo digo muy sinceramente, debemos de ser todos, y sobre todo los políticos, y actuar con humildad, y toda la conclusión, sobre todo en las últimas citas que han hecho todos, de ese consenso, de ese llegar a acuerdos, de que todo el mundo antes criticaba el bipartidismo, de que ahora no tenemos bipartidismo, ya hay 5 o 6 partidos políticos, y además, como bien decíais, los nacionalistas, pero al final, efectivamente, según vosotros comentabais, es que el problema es que no se ponen de acuerdo para conseguir cosas que en aquel momento histórico distinto, con también bastante gente, sí se consiguió. Bueno, pues ahí queda la cosa. Pues ustedes mismos, señores políticos, pónganse de acuerdo, ¿o no? ¿Podemos acabar así? Pónganse de acuerdo. O la sociedad y todos busque los mecanismos de presión suficientes para poner de acuerdo. Bueno, también. Es decir, o que la sociedad en su conjunto. Es decir, pues aquí queda este programa que hemos dedicado a... Bueno, estaba dedicado a hablar del 40 aniversario de la Constitución Española, pero al final también hemos hablado algo al respecto de las elecciones de Andalucía. Bueno, pues aquí queda la cosa. Agradecerles de nuevo a nuestros 4 invitados que hayan estado con nosotros, y a ustedes, pues ya saben que nos tienen siempre a su disposición cuando quieran, aquí en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Muchísimas gracias.